bendiga a cada uno de ustedes en esta tarde, hermanos. Vamos a recordar, hermanos, que estamos en el estudio del libro de los Hechos y estamos viendo el capítulo 21. Ese es el capítulo que estábamos, hermanos, la última clase quedó pendiente una parte del capítulo 21. Con el pastor estuvimos viendo, ¿no es cierto? Y la verdad es que está bien interesante. La clase pasada hubieron varias preguntas, ¿no es cierto?, que realmente eran importantes para aclarar algunas situaciones. Vamos hoy día a leer, hermanos, en el capítulo 21, vamos a leer desde el versículo para entender todo lo que va a acontecer a continuación. Vamos a leer desde el versículo 26. Si bien es cierto, con el pastor creo que quedamos hasta el versículo 33, pero vamos a regresar un poquitito al capítulo 20, al 26 para poder tener, ¿no es cierto?, todo el contexto y poder entender bien lo que viene a continuación, finalizando este capítulo 21. Yo, hermano, aprovecho de instarles para que usted en la semana lea el capítulo 22, que es el capítulo que vamos a ver con la ayuda del Señor la próxima semana, porque realmente es un capítulo espectacular con respecto a la vida de Pablo. Ahí sale todo lo que concierne a Pablo, quién era Pablo, qué hacía, qué es lo que hizo. Realmente es una autobiografía de Pablo el capítulo 22. Así que yo, hermanos, de antemano, les insto a que usted durante la semana lo lea. Léase completito el capítulo 22 y realmente va a quedar, pero maravillado de la obra del Señor en la vida de este varón. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo leemos entonces el versículo 26 en adelante. Usted me sigue con la lectura. Amén. Entonces dice la palabra del Señor. Entonces Pablo tomó consigo a aquellos hombres y al día siguiente, habiéndose purificado con ellos, entró en el templo para anunciar el cumplimiento de los días de la purificación, cuando había de presentarse la ofrenda por cada uno de ellos. Pero cuando estaban para cumplirse los 7 días, unos judíos de Asia, al verle en el templo, alborotaron a toda la multitud y le echaron mano, dando voces: varones israelitas, ayudad. Este es el hombre que por todas partes enseña a todos contra el pueblo, la ley y este lugar, y además de esto ha metido a griegos en el templo, ya profanado este santo lugar, porque antes habían visto con él en la ciudad a Trófimo de Éfeso, a quien pensaban que Pablo había metido en el templo. Así que toda la ciudad se conmovió y se agolpó el pueblo, y apoderándose de Pablo, le arrastraron fuera del templo e inmediatamente cerraron las puertas. Y procurando ellos matarle, se le avisó al tribuno de la compañía que toda la ciudad de Jerusalén estaba alborotada. Este, tomando luego soldados y centuriones, corrió a ellos, y cuando ellos vieron al tribuno y a los soldados, dejaron de golpear a Pablo. Entonces, llegando el tribuno, le prendió y le mandó atar con 2 cadenas y preguntó quién era y qué había hecho. Pero entre la multitud, unos gritaban una cosa y otros otra. Y como no podía entender nada de cierto a causa del alboroto, le mandó llevar a la fortaleza. Al llegar a las gradas, aconteció que era llevado en peso por los soldados
a causa de la violencia y de la multitud, porque la muchedumbre del pueblo venía detrás gritando, ¡muera! Cuando comenzaron a meter a Pablo en la fortaleza, dijo al tribuno, ¿se me permite decir algo? Y él dijo, ¿sabes griego? ¿No eres tú aquel egipcio que levantó una sedición antes de estos días y sacó al desierto los 4.000 sicarios? Entonces dijo Pablo, yo de cierto soy hombre judío de Tarso, ciudadano de una ciudad no insignificante de Cilicia, pero te ruego que me permitas hablar al pueblo. Y cuando él se lo permitió, Pablo, estando en pie en las gradas, hizo señal con la mano al pueblo y hecho gran silencio, habló en lengua hebrea, diciendo, hasta ahí vamos a dejar la lectura, hermano. Le invito a orar. Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, te damos gracias en esta tarde porque podemos compartir este estudio de tu palabra. Gracias, Señor, porque nos hemos reunido en tu santo nombre en este lugar. Bendice en gran manera cada vida aquí presente. Glorifícate en cada corazón. Señor mío, Dios mío, queremos, Señor, aprender acerca de las cosas del reino. Gracias, Señor, por este estudio. Gracias, Señor, por cada una de las cosas que hemos tratado hasta este tiempo. Gracias, Padre, porque tú, a través de estos estudios, bendices nuestras vidas, Señor, oh Dios, y, oh Padre Santo, y edificas nuestro corazón. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Para ti sea toda gloria, honra y alabanza. Amén y amén. Entonces, hermanos, cuando empezamos a analizar estos pasajes que realmente hemos leído y todos los anteriores, vemos que, hermanos, cuando estaba por cumplirse los 7 días del voto, recordemos que por instancia de los hermanos, Pablo tomó la decisión, porque eran 4 las personas que iban a tomar, ¿no es cierto?, este voto, y se iban a presentar al templo, se iban a purificar, y para contrarrestar la acusación que ya había contra Pablo. Estoy recordando los pasajes anteriores, la acusación que había contra Pablo por los efectos, hermanos, de que decían de que como Pablo le predicaba a los gentiles y realmente y habían malinterpretado las palabras de Pablo, haciendo creer que Pablo estaba haciendo nula la ley de Dios con respecto a los judíos. Y Pablo tuvo que aclarar que no era así. Que no era así, porque Pablo lo único que había hecho entender el acuerdo que habían tenido en el concilio. Los 4 elementos base, ¿no es cierto?, que los gentiles no podían hacer, no debían hacer. Pero él no estaba obligando a los gentiles en torno a la ley. Entonces lo acusaron a Pablo, lo acusaron. Y ellos querían, hermanos, arremeter contra Pablo. Entonces le sugirieron a Pablo que entrara con estos hermanos que iban a purificarse, que iban a entrar en voto, que entrara en este tiempo. Pero ¿qué es lo que sucedió? Lo que dice la palabra, que cuando estaba para cumplirse los 7 días del voto, el intento de Pablo de pacificar a los judíos resultó de poca importancia o insignificante. Él quiso aplacar lo que había en contra de él. Recordemos que aquí hay varias cosas que tenemos que tener claras, hermano. Recordemos que antes de subir Pablo a Jerusalén, el Señor le advirtió a través de los hermanos, a través de profecía, y le dijo que no subiera porque iba a tener serios problemas. Iba a tener serios problemas si subía a Jerusalén. Se lo dijo 2 veces, por diferentes medios, y le presentaron todo el problema. Pero Pablo insistió y subió. Se armó un poquitito, no una polémica, si hubieron unas
unas preguntas con respecto a que si Pablo había desobedecido o no al Espíritu Santo. No podemos, hermanos, entrar a juzgar aquello, pero sí sabemos que Pablo, ¿no es cierto?, recibió de parte del Señor que no subiera a Jerusalén porque había algo en su contra. Y sin embargo, Pablo subió. Ahora, cuando algunos de los judíos incrédulos de Asia preconsular le vieron en el templo, provocaron un motín contra él. O sea, se alborotaron a las masas, ¿no es cierto?, contra Pablo. No solo le acusaron de dar enseñanzas contrarias al pueblo y a la ley, sino que además le acusaron de profanar el templo, llevando a gentiles a los atrios interiores. Mire qué gran acusación, pues, hermano. Le acusaron que estaba dando falsas enseñanzas, que eran contrarias al pueblo, que eran contrarias a las enseñanzas de Dios, que eran contrarias al pueblo judío, y que había profanado el templo, llevando a gentiles a los atrios interiores. Sin embargo, lo que había sucedido realmente era esto. Antes habían visto a Pablo en la ciudad. ¿En qué ciudad? Recordemos que Pablo está en Jerusalén, en la ciudad de Jerusalén, con Trófimo. ¿Pero quién era este Trófimo? El cual era un converso gentil de Éfeso. Era un convertido de Éfeso. Y lo habían visto con él. Como lo vieron juntos, pensaron que Pablo había metido a su amigo gentil a los atrios interiores del templo. Cosa totalmente falsa. En ningún momento esa acusación era verdadera. Era totalmente falso. Habían echado a correr ese rumor entre medio de la gente, y como la gente, que actualmente también pasa muchas veces lo mismo, sin averiguar, cree a buenas y primeras, sin tener realmente la respuesta correcta, creyeron a lo que la gente decía, que Pablo había metido, ¿no es cierto?, a gentiles adentro de los atrios del templo. Esa acusación era evidentemente falsa, pero consiguió el efecto deseado. La gente creyó y la gente se fue en contra de Pablo, porque Pablo, en ese sentido, si hubiese dicho así, estaría profanando el templo. Llevar a un gentil a los atrios era una profanación. Y esto trajo gran alboroto a la ciudad. Y la multitud, echando mano a su propia ira, a su propio enojo, sin aclarar nada, sin entender nada, solamente lo que escucharon, y sencillamente se fueron contra Pablo. Y lo comenzaron, ¿no es cierto?, lo arrastraron fuera del templo, cerrando tras él las puertas de los atrios interiores. O sea, realmente nuestro amigo Pablo fue brutalmente castigado por el pueblo. Me recordaba un hecho de hace pocos días atrás, visto en la televisión, a lo mejor mucho más algunos de ustedes vieron, cuando aún indistintamente sea verdad o lo que sea, cuando en el sur de Chile, en una ciudad tomaron a un pastor por las manos y lo empezaron a castigar, a pegarle, porque según lo que habían dicho, él había abusado sexualmente de una niña de 15 años. No sé si ustedes lo vieron en la televisión, fue muy comentado en la televisión con respecto a aquello. Y toda esa gente, toda esa vecindad había querido hacer justicia por sus propias manos con respecto a este pastor, sin todavía haber averiguado absolutamente nada. No sé el final de la historia, qué es lo que habrá pasado, pero realmente esa parte donde las personas toman violencia por sus propias manos y quieren hacer justicia por sus propias manos, sin querer que los órganos correspondientes lo hagan,
hermano, eso es lo que le pasaba a Pablo. El pueblo, aún sin querer escuchar el desmentido de lo que se estaba diciendo, de lo que habían provocado, ellos querían hacer justicia por sus propias manos. Cuando se disponían, mire, lo que leímos nosotros, esto está en lo que estamos leyendo, yo estoy, ¿no es cierto?, estoy interpretando lo que leímos, estoy trayéndolo, ¿no es cierto?, a una buena interpretación para que lo entendamos. Cuando se disponían a matarle, se entregó el tribuno, que en ese momento se llama Quiliarca, que es el jefe militar de 1000 soldados, un tribuno. ¿Y quién era un tribuno? Para que entendamos cuál era el rango del tribuno. El rango militar de los romanos, era un rango militar de los romanos y estaba inmediatamente debajo de general, teniendo por debajo a los centuriones y comandaba una compañía y cohorte de 600 a 1000 hombres. Ese era el tribuno. Era un alto jefe militar. Entonces, ese jefe militar era nombrado por el emperador. No era cualquier cosa. Militar encargado de la compañía, estaba de guarnición en la Torre Antonia. En este momento él estaba, para los que entienden la carrera militar, estaba designado en esa guarnición, la Torre de Antonia, así se llamaba, ¿ya? El lugar, la guarnición donde estaba este tribuno. Y este tribuno, cuando le informaron la situación que estaba viviendo en el pueblo, lo que estaba pasando con Pablo, acudió apresuradamente con algunos de sus soldados y prendió a Pablo de manos de la enfurecida multitud y mandó atar con 2 cadenas a Pablo, una cadena aquí, una cadena acá, de acuerdo a lo que dicen los comentarios bíblicos, una cadena a un soldado y la otra cadena al otro soldado. Ese fue, para que entendamos más o menos cuál era la situación de Pablo. Estaba entre 2 soldados encadenados. Y este tribuno preguntó, ¿y qué había hecho? Empezó la investigación. No sabía por qué lo estaban, hermano, lo acusaban de qué. La muchedumbre, naturalmente, era incoherente y estaban confundidas. Unos gritaban una cosa y otros otra. Al final no se entendía nada de nada. Porque unos decían, ¿no es cierto? No, este es un... Voy a parafrasear, voy a tipificar. Este es un traidor, ha profanado el templo, vino aquí, trajo a los gentiles, ¿no es cierto? Los metió a los atrios, etcétera, etcétera, etcétera. En cambio, los otros, no, eso es falso, es mentira, no, nunca ha hecho eso, etcétera. Entonces, al final, entre grito y grito, nadie entiende nada. Solamente lo único, había una situación de alboroto. El frustrado oficial mandó a los soldados a llevar al prisionero a la fortaleza. Recordemos que la fortaleza, ¿no es cierto?, era la Torre de Antonia. Esa era la guarnición. Para allá lo mandó, para poder enterarse de manera más clara de lo que estaba sucediendo. Tenía que interrogar al prisionero. No podía llegar y proceder y decir, bueno, esto he cometido una falta, que la gente te está acusando. Tenía que interrogarlo. Incluso en el intento de hacer esto, la multitud se lanzaba con tal violencia que Pablo tuvo que ser llevado a cuesta por los soldados, escalera arriba. O sea, los soldados tuvieron que sacar en andas, porque la multitud era tal el alboroto, era tal la situación que estaba viviendo este Pablo, que realmente, hermano, ya los hombres no podían hacer nada. Entonces lo tomaron y lo llevaron en anda arriba para que poder sacarlo de ese lugar. En eso oyeron palabras que resonaban de la muchedumbre y que quizás ya algunos de ellos habrían oído antes. Muera,
muera, muera, que muera. Hermanos, la muchedumbre estaba pidiendo terminar con la vida de Pablo. Mire cómo se iba cumpliendo todo lo que... ¿Se acuerdan de la profecía que le dio el Señor antes, las dos profecías? Que no fuera, que no subiera a Jerusalén, porque iba a estar en estas condiciones, bla, bla, bla. Cumplimiento de la profecía. Justo cuando estaba a punto de meter a Pablo en la fortaleza, pidió al oficial si podía decir algo. Pablo solicita al oficial decir algo. El oficial se sorprendió al oír hablar a Pablo en griego. Pablo le habló en griego. ¿Y qué dijo? Aparente pensaba que había arrestado a un egipcio, porque se escuchó en griego, y que había levantado una sedición y que había acaudillado en el desierto una banda de 4.000 terroristas, que eran unos sicarios, de acuerdo a lo que dice la palabra. Eso es lo que creía el oficial, que había hecho un gran arresto, porque había encontrado a este, ¿no es cierto?, este egipcio, que había hecho un levantamiento y que había acaudillado en el desierto una banda de 4.000 terroristas. Pero Pablo le aseguró enseguida que él era un judío de la ciudad de Tarso de Cilicia. Así, él era ciudadano de una ciudad no insignificante. Recordemos que esa ciudad era un famoso lugar de cultura, educación y comercio. La ciudad de Cilicia era, ¿no es cierto?, famosa por su cultura, famosa por su educación y famosa por su comercio. Y Augusto la había declarado ciudad libre. Con un arrojo característico, el apóstol pidió permiso para hablar al pueblo. En las circunstancias que estaba Pablo. Y él se atreve y le dice al oficial que le dé permiso, que lo autorice para hablar al pueblo, para dirigirse a aquellos que lo estaban acusando, a aquellos que querían que muriera, a aquellos, ¿no es cierto?, que deseaban su muerte. Quería hablarle. El oficial se lo permitió. Y Pablo, de pie en las gradas, flanqueado por soldados romanos, aquietó a la multitud haciendo señal con la mano. Se hizo un gran silencio, como lo había sido el tumulto. Ahora estaba dispuesto a dar su testimonio a los judíos de Jerusalén. Entonces, hermanos, en el versículo que leímos al final, el versículo 40, y cuando él se lo permitió, Pablo, estando en pie en las gradas, hizo señal con la mano al pueblo y, hecho gran silencio, habló en lengua hebrea, diciendo. La lengua hebrea, aquí probablemente significa arameo, una lengua estrechamente relacionada, tal como la hablaban los hebreos como en aquel tiempo. Aquí termina el capítulo 21, que nosotros, ¿no es cierto?, habíamos visto desde que el viaje de Pablo a Jerusalén, el capítulo 21, y vimos, ¿no es cierto?, el arresto de Pablo en el templo, y vimos todo este acontecer, capítulo 21. Aquí termina este capítulo. Entonces, ahora, hermano, ¿qué es lo que viene? Viene la parte interesante. La defensa de Pablo. ¿Cómo comienza a defenderse? Vamos a leer el 22 solamente del 1 al 5. Vamos a dejar adelantado la lectura del 1 al 5, pero yo le insto a usted, hermanos, que usted lea durante este tiempo, esta semana, el capítulo 22 completo. Dice la palabra, recordemos que Pablo pidió permiso, autorización para hablar al pueblo. Y aquí habla, varones, hermanos y padres, oíd ahora mi defensa ante vosotros. Mi defensa. Y al oír que les hablaba en lengua hebrea, guardaron más silencio y él les dijo,
Yo de cierto soy judío, nacido en Tarso de Cilicia, pero criado en esta ciudad, instruido a los pies de Gamaliel, estrictamente conforme a la ley de nuestros padres, celoso de Dios, como hoy lo sois todos vosotros. Perseguía yo este camino. Cuando se refiere a este camino, está hablando de el camino de nuestro Señor. Recuérdese que a todos los cristianos, a todos los evangélicos en ese tiempo, se les llamaba los del camino. Entonces, Pablo dice aquí claramente, perseguía yo este camino hasta la muerte, prendiendo y entregando en cárceles a hombres y mujeres. Como el sumo sacerdote también me es testigo, y todos los ancianos de quienes también recibí cartas para los hermanos, y fui a Damasco para traer presos a Jerusalén, también a los que estuviesen allí, para que fuesen castigados. Hasta ahí, hermanos, podemos hoy día compartir la palabra. Recordemos, esa es la primera parte de la defensa de Pablo. Y luego ya viene la conversión de Pablo. Pablo relata su conversión. Y ahí, hermanos, realmente es bastante interesante todo esto que viene de la palabra. Dios les bendiga, hermanos, en esta tarde, noche, y de verdad ha sido bien interesante esta parte de poder concluir el capítulo 21 y comenzar este capítulo 22. Amén. La gloria es para el Señor.